Listo, empecé ya la grabación, entonces por favor coloquen apellido, nombres, curso. Les voy a compartir pantalla para, para ver la guía que nos corresponde. Pero entonces aquí tengo un problemilla. Bueno, ya lo vamos a solucionar. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra guía. Bien, ¿me están viendo ahí? ¿Me escuchan? Si tienen preguntas, por favor, entonces levantan la mano y yo les doy la palabra. Bueno, entonces la guía trata de la suma y resta de vectores. De todas las guías que hemos trabajado, creo que esta es la guía más facilita, más sencillita que he realizado. Entonces creo que jueves, viernes, sábado, domingo, a más tardar ya podrían estar entregando esta guía, pero no se van a demorar mucho. Si prestan atención, es una guía muy fácil de desarrollar. Entonces, el objetivo es dominar el lenguaje y los elementos básicos de la suma y resta de vectores para ser aplicados en la solución de situaciones problema para ser utilizados en fenómenos físicos. El tiempo estimado para desarrollar esta guía es de 1 hora y 30 minutos. Algunas orientaciones sencillas, pues observar y comprender los ejemplos que se dan a continuación. Ya les voy a explicar y pues ahorita les comparto también pizarra para dar unos ejemplos de forma gráfica. Criterios de evaluación, resolver los ejercicios de la misma forma que están los ejemplos. Quiere decir que para cada ejercicio se debe realizar la forma gráfica utilizando un plano cartesiano y la forma analítica. Bien, entonces empezamos. Suma de vectores. Entonces en la suma de vectores tenemos lo siguiente, ¿no? Cómo usar o cómo sumar dos vectores. Entonces para sumar dos vectores se suman las coordenadas X por un lado y las coordenadas Y por el otro. Por tanto, si tenemos los vectores, entonces tenemos acá el vector B, V, X1 y Y1, el vector U, X2, Y2. Entonces la suma de esos vectores pues es X1 más X2, Y1 más Y2. Entonces si se fijan es X con X, Y con Y. ¿Listo? Luisa, buen día. Por favor apagas micrófono. Ahora, tenemos el vector B, gracias Luisa, cuyas coordenadas son 1 menos 3, 1 menos 3, y tenemos el vector U, cuyas coordenadas son menos 2, menos 5. Profe, ¿cómo hago para ver esos vectores? Pues esto es ubicar un punto, una coordenada en el plano cartesiano. Entonces aquí tendríamos hacia la derecha del plano cartesiano, en X tenemos 1, y hacia abajo menos 3 en el eje Y. En este de acá tenemos menos 2, o sea, a la izquierda del eje X, 2 unidades, y 5 positivo, entonces hacia arriba en el eje Y, 5 unidades. ¿Listo? Y ahí colocamos un puntico. La línea que va del origen hasta ese puntico que trazamos es lo que conocemos como el vector B o el vector U. ¿Listo? Ahora, la suma de esos dos vectores. Entonces, miren aquí la suma. Entonces tenemos 1 menos 2. Entonces aquí estamos sumando 1 más menos 2. Y en el eje Y, menos 3 más 5. Menos 3 más 5. ¿Listo? 1 más menos 2, pues eso me da menos 1. Y menos 3 más 5, eso me da 2. Bien, entonces la suma de esos vectores es esta. Menos 1, 2. Menos 1 en X, 2 en Y. Leer nuevamente, entonces vamos a ver ahora cómo realizar la suma, pero gráfica. Entonces atentos acá. Lo que yo les pido en el trabajo, ya ahorita lo vamos a ver al final de la guía, es que por favor ustedes me entreguen la forma analítica, que es esta, mire, este es
un procedimiento. Entonces, si le dan dos vectores, lo que usted tiene que hacer es esto. Mire, es algo muy sencillo. Unir X con X y Y con Y y me dan este resultado. Ya. Pero con el mismo ejemplo, tienen que hacer la forma gráfica. Entonces, voy a explicar esa forma gráfica. Ahora, la forma gráfica tiene dos maneras de hacerse. ¿Listo? Entonces, tenemos esta, que es la más sencilla. Y tenemos esta que es un poquitico más compleja, pero igual fácil. Ahora, en su trabajo, por favor, tomen nota, en su trabajo me tienen que entregar o esta manera o esta manera. ¿Listo? Una de las dos. Esta es obligatoria, y de acá una de las dos. Ustedes escogen la forma de hacer, de sumar o restar los vectores, dependiendo de lo que les quede más fácil o lo que hayan entendido mejor. Entonces, escogen una de estas dos. Bueno, entonces tenemos acá la primera forma de sumar vectores, y es la siguiente. Entonces tenemos el vector B, tenemos el vector U. ¿Cómo vamos a graficar eso en el espacio? Entonces tenemos que colocar en el inicio del vector, que de paso el vector, pues como ustedes lo pueden notar acá, es una flecha, mire. Una flecha, una línea con una punta de flecha. Esa línea, lo que mida esa línea, por favor tomen nota por ahí, es la magnitud del vector. Lo que mida esa línea es la magnitud del vector. ¿Cuánto mide? Es la magnitud. Ahora, para dibujar esas flechitas, siempre en el origen, que es este, miren, debo colocar ahí un plano cartesiano. Entonces aquí debe aparecer una línea como eje Y, y aquí debe aparecer una línea como eje X. El ángulo que forma esa línea con respecto al eje X, miren, aquí aparecería esta línea, aquí esta línea, el ángulo que forma, ese ángulo se llama dirección del vector. Entonces tenemos magnitud, cuánto mide la línea, magnitud, y con ese plano cartesiano que colocamos al inicio del vector y medir el ángulo, es lo que se llama la dirección del vector. Ahora, más adelante tenemos que utilizar algo, un concepto que se llama el sentido del vector, ¿bien? Y ese sentido me va a decir si el ángulo, si el vector es positivo o si el vector es negativo. Ya les voy a explicar esto más adelante. Entonces, bien, para la suma, tenemos el vector B, tenemos el vector U. Lo que hay que hacer es llevar este vector U, copiar y pegar y ponerlo al inicio, perdón, al final del vector B, como se ve aquí, miren. Tengo el vector B exactamente igual que este. Y lo que hice fue cortar y pegar ese vector aquí al final. ¿Listo? Que es esta segunda imagen. Entonces es este vector, pero con el vector U acercándolo al vector B. Ahí está. Ahora, la suma de esos dos vectores es una línea que va del principio del vector B al final del vector U, que es esta línea verde que está dibujada aquí, mire. Esa línea se va a llamar la suma de B y de U, pero también se le conoce, tomen nota, se le conoce como la resultante. Entonces, en física, en matemática, esta matemática de vectores, se le conoce como la resultante. La resultante, pues dependiendo de la operación matemática que estemos haciendo, en este caso la suma, pues es la suma de esos dos vectores. ¿Listo? La resultante. Entonces, mire que es muy sencillo, mire. Unos pasos muy sencillitos. Cortar y pegar acá, al final. Trazar una línea del principio al final. Y esa es la suma. Algo muy sencillo. Tanto esto como esto. Ahora, hay otro método. ¿Cuál es el otro método? Entonces ya no vamos a, tenemos nuevamente el vector B, el vector U, vector B, vector U, los mismos. Pero ahora ya no vamos a cortar y pegar aquí al final, sino cortar y pegar en el inicio. ¿Sí ven? No al final del vector, sino al inicio del vector. Aquí está. Ahora, el método se llama el método del paralelogramo. ¿Por qué se llama así? Porque vamos a dibujar acá, mire, una línea paralela a U aquí enfrente, mire. Y vamos a dibujar una línea paralela a B aquí enfrente. Entonces, por eso se llama el paralelogramo. Ahora,
la resultante o la suma de esos dos vectores, pues es la línea que va de los orígenes a los finales. Mírenla aquí. De los orígenes a los finales de estos vectores. ¿Listo? Entonces, esta línea es esta misma línea. Debe dar exactamente lo mismo. Acá pueda que usted diga, no, profe, pero es que son diferentes. Sí, por lo que los tamaños de los vectores son diferentes. Mire, acá arriba son más grandes que estos. Pero en teoría, si usted los dibuja exactamente iguales, pues tendrían que ser los resultados exactamente iguales. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos para la resta. Bueno, no sé, ahí hago un alto. No sé si los presentes, alguno tiene alguna pregunta. Si levantan la manito, les doy la palabra. O si todo queda claro hasta el momento. Bien, entonces continúo. Resta de vectores. Entonces pasamos a la resta. Entonces, antes de empezar a leer y empezar a mirar cómo es la resta de vectores, pues tengo que decirles que realmente como tal, la resta como nosotros la conocemos en vectores no existe. En vectores lo que vemos es la suma, siempre es una suma. Lo que va a pasar acá y lo que se conoce como resta es que el vector cambia de sentido, lo que les comentaba al inicio, y ese vector entonces lo vamos a trabajar como si fuera un vector negativo. Y por eso se entiende como si fuera una resta. ¿Bien? Pero realmente, que quede por ahí anotadito, realmente la resta de vectores no existe. ¿Listo? Son sumas. Entonces tenemos nuevamente el vector B, el vector U, vector B menos U. Pero recuerde, aquí debería haber es un más menos U. Ya les voy a explicar ahorita qué significa eso. Entonces tendríamos X, X, o sea, X1, X2, pero con ese signo menos. Y1 y Y2, pero con ese signo menos. Entonces tenemos estos dos vectores, mire. El vector B, coordenadas 1, menos 3. Vector U, coordenadas menos 2, 5. Y la resta sería 1 menos, 1 menos, menos 2. Y acá tendríamos menos 3, menos 5. Menos 3, menos 5. Entonces, al organizar X con X, Y con Y, pues hacemos las operaciones, ¿no? Menos por menos me da más. 1 más 2 sería el 3, mírelo acá. Y menos 3 menos 5, pues me daría menos 8. Entonces, esta sería la resta para estos dos vectores. Bien, ahora. Tenemos nuevamente nuestro vector U, nuestro vector V, nuestro vector U. Pero como queremos restarle a B el vector U, lo que hacemos es cambiar el sentido. Miren, entonces mire el vector U de acá y mire el vector U de acá. Si ustedes se dan cuenta, acá la flecha va hacia abajo, entonces es una línea decreciente. Y acá es una línea creciente, porque la flecha ahora va para arriba. Entonces, si se fijan, este es el vector U positivo, este es el mismo vector U, pero ahora cambió de sentido. Y al cambiar de sentido aparece ese signo negativo. Entonces, lo que les decía, tenemos en la suma de B, pero con menos U. ¿Sí es claro? Entonces, no hay una resta, sino hay una suma, pero lo que cambia es el sentido de los vectores y por eso aparece ese signo negativo. Bien, nuevamente, dos procesos, paralelogramo y el otro. Entonces miren acá, tenemos el vector B, el vector menos U, vamos a restar, ¿cierto? Y entonces tenemos lo mismo, ¿no? Que al vector B, a este vector B, voy a cortar y pegar este vector U y lo voy a poner al final. Y entonces aparece esta imagen, miren, el vector B, que es este, y corto y pego este vector U acá. ¿Listo?
Ahora, la línea que va del inicio al final, del inicio de B al final de U, esa es mi resultante, o el vector B menos U, que es esta misma. Del inicio al final, esta verde, del inicio al final, es el vector B menos U, o la resultante de restar B y U. Bien, siguiente método, recuerden, uno de los dos, usted escoge el que vea más fácil, honestamente, y que les va a servir muchísimo en el futuro, algunos de los estudiantes, este de acá. Entonces, si me reciben un consejo, utilicen este. Pero repito, si a usted le queda más fácil este, hágalo. Bien, entonces uno de los dos. Entonces tenemos lo mismo, ¿verdad? Vector U, vector V, vector U, vector menos U. Unimos, cortamos y pegamos al inicio de B, el vector menos U. Y entonces tenemos acá esta imagen. Miren, inicio con inicio. Nuevamente, el método se llama paralelogramo, entonces un paralelo de U acá enfrente y un paralelo de B acá enfrente y ya formé mi paralelogramo. La línea que va de los inicios a los finales, miren acá, de los inicios a los finales, acá miren, a esas líneas paralelas que se formaron, desde el inicio hasta encontrar esa diagonal, esa es la resultante, o el vector B menos U. Bien, aquí de todas formas les dejo escrito los pasos, los procedimientos, más o menos lo que yo les estoy explicando acá de forma gráfica. Bien, entonces ahora tenemos acá nuestros ejercicios. Aquí viene lo chévere, la parte deliciosa de la guía. Entonces aquí, ¿qué les doy? Miren, los 5 primeros ejercicios, les doy X1, Y1, tomen nota por ahí, X1, Y1, y acá X2, Y2, X2 y Y2. ¿Qué deben hacer con esos 5 primeros? Sumar y restar. Entonces, X con X, X con X, se suma. Y con Y se suma. Y ahí está la forma analítica. Luego se resta. Entonces, X con X se resta. Y con Y se resta. Y ahí está la forma analítica, pero para la resta. Profe, ¿y cómo hago para dibujar esto y poder hacer mi trabajo de forma gráfica? Entonces, lo que usted tiene que hacer es dibujar un plano cartesiano. Ya ahorita les voy a compartir pizarra y hacemos un ejercicio de estos. ¿Listo? Para utilizar cualquiera de los dos métodos, el paralelogramo o el otro. Bien, entonces eso es lo que deben hacer acá. Ejercicio del 6 al 9, entonces es un poquitico más interesante que el anterior. ¿Por qué? Porque mire que aquí no tienen que hacer sino una sola operación. Entonces es más como una ecuación de acá, del 6 al 9. ¿Por qué? Porque aquí les doy el vector U, por ejemplo, miren, el vector U, ¿sí? Pero acá les doy la suma de esos vectores, ¿ve? U más B. Lo que le pregunto en el ejercicio 6 es ¿quién es B? Ya ahorita más o menos les doy una indicación, les doy luces para que puedan contestar eso. Vea, en el séptimo les doy B y les doy la suma de U más B, pero le pregunto quién es U. ¿Listo? En el octavo les doy U menos B, y les pregunto quién es B. Y en el noveno les doy B, les doy U menos B, y les pregunto quién es U. Ya, como les repito, ya les voy a explicar más o menos qué quiere decir eso. Estos dos son súper interesantes, ¿por qué? Porque tenemos que dibujar, sumar y restar 3 vectores, miren. Entonces, el vector A, el vector B y el vector C en un mismo plano cartesiano. ¿Listo? Para sumar, X con X con X, Y con Y y con Y. ¿Listo? La forma analítica. Para restar, X menos X menos X.
Y menos Y menos Y. Y ahí están las formas analíticas. Y la forma gráfica, pues ya tendríamos que dibujar esos vectores en un plano cartesiano. Como repito, ya les voy a explicar para que ustedes entiendan cómo se hace. Estos dos, ¿listo? 3 vectores. Este de acá y este de acá, pues son parecidos a estos de aquí, ¿no? Es lo mismo, solo que aquí les doy U y B y aquí es B y W. ¿Listo? Pero no es más. Suma y resta, veamos. Y forma analítica y gráfica. Y acá tenemos este vector que se compone de el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Y aquí les dan las operaciones que tienen que hacer, ¿no? Entonces es una resta, ¿no? Es una resta de esos 3 vectores. Y aquí les dicen quiénes son los vectores. Entonces el vector 1 es 1,0. El vector 2 es 0, menos 1 y el vector 3 es 1 menos 1. ¿Listo? Bien. Y por último, un problemita. Pues aquí digámoslo que un poquitico complicado, pues es leer y entender este problema, pero es un problema que no es tan complicado. ¿Listo? Bueno, aquí ya me llegó un mensaje que me quedan apenas 9 minuticos y medio, tiempo suficiente para poderles explicar en la pizarra de qué se trata todo esto, ¿bien? Para que puedan construir la forma gráfica. Bien, entonces acá pues no me va a detener más. Es básicamente hacer lo mismo que ya hemos venido haciendo durante toda la guía, ¿bien? Les dan los vectores, entonces leer y entender. Entonces voy a salir de acá y les voy a compartir la pizarra. No olviden colocar apellidos, nombres y el curso para que quede en la grabación, quede aquí grabado para la asistencia. En el chat coloquen eso. Bueno, bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente, mire. Entonces usted dibuja su plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro eje X, aquí tenemos nuestro eje Y. Recuerden que siempre a la misma distancia vamos a poner aquí nuestra escala. ¿Sí se dan cuenta? Siempre a la misma distancia. Recuerde que esta distancia o esa escala se mantiene en el eje. Entonces, si usted en el eje Y quiere coger de a 3 cuadritos, tiene que ser todo el eje Y de a 3 cuadritos. Si en el eje X quiere coger de a 2 cuadritos, todo el eje de a 2 cuadritos. Bien. Entonces aquí tenemos el 1, el 2, el 3, o si usted lo quiere coger de a 2 en 2, entonces 2, 4 y 6, de 3 en 3, lo mismo, de 10 en 10, 10, 20, 30, bueno, la escala que usted elija. Bien, plano cartesiano. Aquí hacia arriba también tendríamos los positivos. Bueno, perdónenme los números, los mamarrachos. Bien, entonces vamos a dar un ejemplo como los que teníamos allá en la guía. Entonces digamos que me dicen, me dan esto. Entonces me dicen, por ejemplo, el vector 2, menos 1. Y me dicen el vector, digamos, este el vector U. ¿Listo? El vector V. Y me dicen que el vector U es, por ejemplo, menos 3, 2. Listo. Ahí tenemos nuestro ejemplo. Mire. Entonces tenemos acá. Esto de aquí es X1 y esto es Y1. Este de acá será X2
y este será Y2. La suma. Entonces la suma es, para la suma, 2 más menos 3, X con X. Y este de acá, menos 1 más 2, Y con Y. Entonces, el vector, que es la suma, es 2 menos 3 menos 1. Y acá sería 1 más 2, entonces sería más 1. Bueno, el más no se coloca, ¿no? Ya sabemos que si no colocamos ese signo menos, es porque mi vector es positivo. Entonces, esta sería la respuesta para la suma. Profe, y la resta, pues en lugar del más coloco un menos y hago lo mismo. Profe, y la forma gráfica, entonces tenemos 2 menos 1. Entonces acá 2 en X, acá 2 en X, y menos 1 en Y, entonces hacia abajo, mire, ahí está el punto. ¿Sí ven? 2 en X menos 1 en Y. ¿Cómo se dibuja el vector? Desde el inicio hasta tocar ese punto, mire. Ahora el otro vector, profe, el vector U. Entonces este sería el vector B. ¿Listo? Vector B. Y el vector U, entonces tenemos menos 3. Entonces menos 1, menos 2, y acá está menos 3 en X. Menos 3 en X. Y en Y, 2. Entonces va para arriba 2 unidades. Mírenlo ahí. ¿Y cómo se traza? Pues trazamos hasta tocar el punto. Y este sería el vector U. ¿Listo? Gráficamente, profe, ¿cómo se hace la suma? Pues cojo el vector B. Entonces cogemos el vector B. ¿Listo? Del mismo tamaño y que tenga este mismo ángulo con respecto al eje X. Entonces, si yo trazo aquí un plano cartesiano, ¿cierto? En el origen de ese vector, pues este ángulo debe ser este mismo ángulo. Y con una regla mido esta distancia y pues tiene que ser esta misma distancia. ¿Bien? Ahora voy a coger el vector U, este vector U, ¿cierto? Y lo voy a poner al final, ¿se acuerdan? Al final de este vector de acá. Entonces, coger este vector y ponerlo al final, ¿cierto? Pues sería más o menos esto. Corté y pegué, corté y pegué acá. Lo mismo, tiene que tener la misma distancia y el ángulo tiene que ser, si yo coloco aquí mi plano cartesiano, pues ese ángulo debe ser igual. ¿Bien? Profe, y la suma, pues la suma tiene que ser una línea que va del origen de B al final de U. Miren acá. ¿Listo? Este vector es la respuesta. Y este punto de acá, ¿listo? Lo voy a marcar con una X, pues tiene que tener estas coordenadas. Menos 1, 1. Entonces, si usted se da cuenta, mire, menos 1, acá, menos 1 y baja 1. ¿Sí ven? Menos 1,1. Ahí está la respuesta, mire, para la suma. Y para la resta, pues entonces este vector ya no irá hacia arriba, sino este vector irá hacia abajo, porque cambia el sentido. Este vector, vea, este vector ya no va hacia arriba, sino ahora ese vector va hacia abajo. Y entonces esta línea de acá, ¿cierto? A cortar y pegar acá, ¿cierto? El vector, entonces la línea que va del origen hasta el final de ese vector, pues será la resta. Por favor, preguntas hasta ahí. Un rato estoy mamarracherío. Entonces, construir eso es simplemente saber poner una coordenada en el plano cartesiano y luego unir esas líneas, esas rectas. ¿Listo? Entonces simplemente dibujen su plano cartesiano, coordenadas y el vector es de acá hasta acá. Y luego seguir los pasos que les doy en el ejemplo de la guía. Entonces si hay dos vectores, por ejemplo este, ¿sí? Vector V, vector U. Entonces corto este de acá y lo pego acá. Y la resultante pues será esta, mire. ¿Listo?
Entonces, es básicamente todo lo que tienen que hacer. Bueno, niños y niñas, entonces, como les decía al inicio de la clase, el día domingo a más tardar, para grado décimo, estoy recibiendo la guía. Les pido el favor que traten de comunicarse con sus compañeros, con sus compañeras, que los alienten a entregar, no importa si es esta guía o las que se deben, ¿listo? Obviamente no les voy a dar la misma nota, pero pues es mejor un 3 a un 1. Entonces, por favor, les pido que le ayuden a sus amigos, compañeros y amigas.